Entonces, jóvenes, vamos a empezar con la clase del día de hoy. Como título tenemos el texto narrativo, jóvenes. Ahí tenemos el título de la clase, el texto narrativo. Entonces, jóvenes, ¿qué pues es un texto narrativo? Ahí tenemos el concepto. Pues es un relato de acontecimientos que se desarrollan o se han desarrollado en un periodo de tiempo y espacio estimado. En él mismo se suele incluir la participación de personajes diversos. Además, este texto puede ser tanto real o ficticio. Ese es el concepto del texto narrativo. Ahora, ¿qué elementos posee un texto narrativo, jóvenes? Pues ahí lo tenemos. ¿Qué elementos posee un texto narrativo? Y obviamente, jóvenes, sus elementos van a ser los siguientes: el narrador, los personajes, el tiempo y espacio y el argumento. En este caso, jóvenes, existen tres tipos de narradores. Existe el narrador protagonista, que se hace en primera persona. Está el narrador testigo, que se hace en tercera persona. Y por último tenemos al narrador omnisciente, que es el narrador que lo sabe todo. Muy bien, jóvenes. Ahora, a ver ejemplos, pues quiero ejemplos, a ver, para que sepan. A ver, algunos cuentos escritos en primera persona. Ahí tenemos el diario de Ana Frank, Yo Calurio de Robert Bray, Adiós Muñeca de Raymond Chandler. Ahora, el cuento Caperucita Roja, como les mencioné, está escrito por un narrador omnisciente, porque a lo largo de la historia se ve que el narrador es el que sabe todos los acontecimientos de la historia, jóvenes. Por lo tanto, Caperucita Roja está escrito en narrador omnisciente. Bueno, entonces, jóvenes, vamos a ver ahora que también existe un narrador testigo. También existe, jóvenes, un narrador testigo que se hace en tercera persona. Algunos ejemplos de estos cuentos pues serían los relatos de Sherlock Holmes, por ejemplo, están escritos en narrador testigo. Y también otro ejemplo sería el cuento Pedrito y el Lobo. Ahora, jóvenes, vamos a hablar de los personajes. También existen tres tipos de personajes que pueden poseer un texto narrativo. Están los personajes protagonistas, o sea, los personajes principales. Tenemos los personajes antagonistas y los personajes secundarios. Muy bien, jóvenes. En el caso de Caperucita Roja, ¿quiénes serían, jóvenes, los personajes principales? Obviamente que en el cuento Caperucita Roja, el personaje protagonista es Caperucita Roja. Muy bien. Ahora, con respecto al personaje antagonista, el personaje antagonista viene a ser un villano, viene a ser una persona que viene a manchar la historia con sus acciones negativas. En este caso, ¿quién sería la persona que mancha la historia en el cuento La Caperucita Roja?
¿quién será la persona o el ser que de alguna u otra manera mancha la inocencia de Caperucita Roja? Pues obviamente el lobo, porque el lobo seduce a Caperucita, inclusive se viste de su abuelita, pues come a la abuelita para que se vista con su ropa y termine seduciendo a Caperucita Roja. Entonces el personaje antagonista en el cuento Caperucita Roja va a ser el lobo. Ahora personajes secundarios. Los personajes secundarios en la obra Caperucita Roja, o sea, los menos importantes, ¿quiénes van a ser, jóvenes? Obviamente, muy bien. Van a ser la madre de Caperucita, el leñador y la abuelita. Muy bien, jóvenes. Acá tenemos otro elemento que hay en el texto narrativo, que son el tiempo y el espacio. Ya, jóvenes, muy importante. En todo texto narrativo se va a ver, en todo cuento del texto narrativo se va a ver que va a haber tiempo y espacio. Ahora, con respecto al argumento, que es un elemento final en un cuento, vamos a ver, jóvenes, que en un cuento el argumento se distribuye en tres. Estos van a ser inicio, nudo y desenlace. Ya, jóvenes, muy bien. Pasamos ahora a tipos, jóvenes. Vamos a pasar ahora a tipos de textos narrativos, porque realmente existen una gran variedad de textos narrativos, jóvenes. Ahora vamos a ver unos. Por ejemplo, tenemos el cuento, tenemos la fábula, tenemos la novela, tenemos la biografía, tenemos la crónica, tenemos los diarios y tenemos los mitos. Todos estos son textos narrativos. Con respecto al cuento, jóvenes, un cuento es un texto narrativo, pero de breve extensión y obviamente con personajes. En el caso del cuento, jóvenes, en el caso del cuento no hay una moraleja, pues el mensaje del cuento es directo. O sea, el mensaje se saca cuando lees toda la obra. Cuando lees todo el cuento, de ahí se saca un mensaje total. Y eso se da en un cuento, pues, o sea, el mensaje es directo. Ahora, con respecto a la fábula. La fábula, jóvenes, es también un texto narrativo, pero con diferencia al cuento, la fábula va destinado al público infantil. Generalmente en la fábula los personajes no son seres humanos, son animales, si se dan cuenta, y algunos seres inanimados. Algo interesante es que la fábula sí posee moraleja, cosa que el cuento no posee una moraleja. Ahora vamos a la novela. En el caso de la novela, queridos estudiantes, la novela sí es algo muy extenso. La novela es un relato extenso y profundo, pues abarca diferentes temáticas. Estas temáticas que se dan en la novela abarcan diferentes campos, como son la medicina, la filosofía, las pseudociencias, fenómenos sobrenaturales, fenómenos naturales, fenómenos paranormales, ciencias del oculto, geografía, historia natural, entre otros. O sea, si se dan cuenta, la novela es algo realmente muy extenso. En la novela se pueden incluir muchos personajes.
Y algo interesante, jóvenes, es que en una novela no se nombra el inicio, el nudo y el desenlace como en un cuento, sino que tiene otro nombre. En la novela estas tres partes vienen a llamarse introducción, que viene a ser la primera parte de la novela. Está también el desarrollo, que viene a ser la segunda parte, y el cierre, que viene a ser la tercera parte, de una novela. Esos son los nombres que toma la novela. En caso del cuento se le llama inicio, nudo y desenlace, pero vienen a ser lo mismo, solamente que con ambos, con diferentes nombres. Ahora tenemos la biografía, también, que es un texto narrativo. Una biografía relata la vida de una persona, tanto a nivel personal como su contribución al mundo. Pues por eso ahí vemos biografía de César Vallejo, biografía de Charles Darwin, biografía de Adolf Hitler. Ahí podemos ver lo que ha sido como persona y cómo ha contribuido al mundo. En el caso de la crónica, vamos a ver la crónica, jóvenes. Una crónica, jóvenes, pues una crónica es un texto narrativo que nos cuenta de forma subjetiva la experiencia de una persona que ha vivido en un evento o acontecimiento. Por eso a veces pues se ve, pues en televisión se puede ver crónicas, por ejemplo, hay crónicas paranormales, crónicas de investigación, también hay, jóvenes. O sea, las crónicas van a relatar alguna experiencia vivida por una persona. Ahora vamos a ver el diario. El diario, una característica importante del diario es que el diario, todos en esta parte, el diario, jóvenes, se escriben en primera persona. Una característica importante del diario es que siempre está escrito en primera persona. Apúntenle, jóvenes, siempre está escrito en primera persona. Y pues son reflexiones y pensamientos que una persona pues pone ahí por lo que ha vivido, sus vivencias, son sus pensamientos, vienen a ser. También es un texto narrativo. Y por último tenemos los mitos, jóvenes. Los mitos que forman parte de la literatura oral y se emplean en diferentes culturas, sobre todo en las antiguas, para explicar el origen del mundo y del ser humano. Ejemplos de cuentos famosos, jóvenes, tenemos El patito feo, La Cenicienta, La Sirenita, La Bella Durmiente, El Mago de Oz, entre otros. Ejemplos de fábulas famosas, jóvenes: El perro y la carne, El burro y la peña, El cuervo y la culebra, El lobo herido y la oveja. Son fábulas famosas. Ejemplos de novelas famosas: ahí tenemos pues 100 años de soledad, de Gabriel García Márquez. También está Marianela, de Benito Pérez Galdós, La ciudad y los perros, Pantaleón y las visitadoras, de Mario Vargas Llosa. Ahora, mitos que tratan de relatar el origen del mundo y la concepción del hombre. ¿Cuáles serían algunos mitos famosos, jóvenes? Ahí tenemos pues las pirámides de Keops en Giza, la civilización perdida de la Atlántida, la catástrofe universal, el éxodo, la torre de Babel, entre otros, que son mitos famosos, queridos estudiantes. Ahora, jóvenes, vamos a pasar a la estructura del texto narrativo, jóvenes. Vamos a pasar a la estructura del texto narrativo. Muy bien. Vamos a pasar a su estructura. Ahora vamos a ver. En un texto narrativo, jóvenes,
Bueno, que se da a jóvenes. Esta estructura se va a dar en el cuento y en la novela, jóvenes. También en la fábula. Esta estructura que yo les voy a mencionar se da en el cuento, la novela y la fábula. Los otros tipos de textos narrativos no poseen este tipo de estructura. Generalmente estos se dan en textos con personajes. Ahora, vamos a ver su estructura. Estructura externa y estructura interna. ¿Cuál sería la estructura externa de un texto narrativo, jóvenes? O sea, de un cuento, de una fábula o de una novela. Pues, obviamente que su parte externa está conformada por los párrafos, las secuencias, las frases, los actos y las escenas, entre otros. La estructura interna ya se conoce, jóvenes. La estructura interna viene a ser pues el inicio, el desarrollo y el desenlace, o sea, el inicio, nudo y desenlace, jóvenes. Muy bien. Eso sería la estructura de un texto narrativo. En el caso de una biografía, de una crónica, de un diario, de un mito, encontramos que tiene una secuencia lineal, no tanto siguen esta estructura que se da en un cuento, en una fábula, en una novela. Generalmente la biografía, la crónica y los mitos siguen una secuencia lineal. Ahora vamos a ver. Muy bien, queridos estudiantes. Entonces, ahí podemos ver qué es el texto narrativo, cuáles fueron sus elementos, sus tipos y su estructura. Ahora, jóvenes, ahora queridos estudiantes, les voy a entregar el cuento, jóvenes, La Caperucita Roja. Ya, jóvenes, con este cuento ustedes van a trabajar. Les voy a entregar este cuento. A ver, esperen. Aquí está, jóvenes. Aquí está. ¿Se dan cuenta? Aquí está. Este texto yo les voy a entregar. Muy bien, queridos estudiantes. Una vez que ya hicieron la lectura silenciosa de este cuento muy bonito, vamos a empezar con la evaluación. Pues la evaluación del cuento se va a hacer a través de un cuestionario de comprensión lectora, jóvenes. Este cuestionario de comprensión lectora está dividido en 3 partes. La primera parte, que es el nivel literal. La segunda parte, que es el nivel inferencial. Y la tercera parte, que es el nivel crítico. Ya, jóvenes, ahí tenemos, hay varias clasificaciones. Por ejemplo, en el nivel literal, todas las respuestas van a estar ahí en el cuento. En el nivel literal es el nivel más fácil, todas las respuestas están dentro de la obra. Con respecto al nivel inferencial, ¿qué quiere decir? Que van a hacer ustedes mismos, van a hacer sus propias inferencias. O sea, la respuesta va a salir de ustedes en el nivel inferencial. Igualmente, en el nivel crítico, ustedes se van a hacer una autovaloración y la respuesta va a salir obviamente de su propia opinión. En el caso del nivel inferencial, la opinión va a ser mezclada, o sea, con elementos de la obra y tus propias opiniones, va a ser algo mezclado. En el caso del nivel crítico ya se sabe
va a ser netamente tu opinión personal. Por eso está dividido, este cuestionario de comprensión lectora está dividido en tres partes: el nivel literal, inferencial y el nivel crítico. Muy bien, queridos estudiantes.